Bienvenidos todos, Shalom. Somos Mieden, Ministerio de Educación Netzarita. Estamos en Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, República Mexicana, y por aquí al pie de página comúnmente encontrarán nuestra información general, donde nos reunimos y en qué ciudad, Acuña, y nuestro WhatsApp para cualquier punto de contacto, de comunicación. Pues bien, esta semana continuamos con Parashat Emor, que una de las traducciones es como diles o háblales. Comúnmente utilizamos el término diles. Y pues, como es costumbre, les dejo por aquí las lecturas que corresponden a la semana. Por ejemplo, siendo el día 1, el domingo. Ayer leímos el día 4, miércoles. Hoy corresponde el día 5, jueves. Mañana viernes, Erev Shabbat. Y luego, obviamente, el sábado en Shabbat. Y así como las lecturas que son auxiliares, y recordándoles que este es un devocional básico. Obviamente el devocional completo de lectura pues es mucho más amplio. Igual cualquier persona que sea interesada en el devocional pues lo podemos compartir. Igual lo va a encontrar en las páginas de Chabad, por ejemplo, o de Ash Latino, que son dos de las páginas que seguimos, y siempre va a encontrar en el otro lado nuestros datos generales, como se los dije en la lámina anterior. Pues bienvenidos todos y vamos a continuar con el estudio de esta porción. Porción Parashat Emor. Porción titulada Diles. Parashat Emor. Y el domingo, la lectura que correspondió, siendo la primera lectura de la semana, fue Vaikra, Levítico capítulo 21 y el Pasuk 1. Y bueno, aquí pueden regresar a pausar o regresar a la lectura, si ustedes gustan. Ahorita vamos a continuar con estos conceptos que vimos en el estudio. Estas últimas 3 semanas hemos trabajado con las últimas 3 porciones que fueron Aharei Mod y Kedoshim, que fue la semana pasada, fueron 2 en una. Aharei Mod, que significa más allá de la muerte, después de la muerte, refiriéndose a los casos de Nadab y Abiú. Y luego, esta semana, esta porción que se llama Emor, diles. Entonces, más allá de la muerte, Aharei Mod está conectada con Kedoshim, sean santos. Después de todo eso, ahora vamos a este tópico general que está basado en este Perek 21, capítulo 21, y en el Pasuk 1. Entonces, vamos a platicar algunos aspectos de repaso, algunos puntos de repaso que son importantes y que decíamos que son un tema conectado entre estas últimas 3 porciones. Tiyu Kedoshim Ki Kadosh Ani. Sean santos, sean sagrados, sean separados, sean apartados como yo lo soy. Una palabra que viene del Eterno y que es el requerimiento que se hace. Entonces, nos hemos preguntado nosotros durante pues cada estudio, cada año que vemos esta porción, nos preguntamos, ¿qué entiendo de la frase Elohim es santo? Dios es santo, si le quiere decir la frase en español, o Elohim Akadosh, si lo decimos en hebreo. ¿Qué entiendo? ¿Qué significa para mí? Me puedo dejar aquí un espacio, un espacio de tiempo para que usted pues haga una idea
y diga, bueno, para mí, cuando digo la frase Dios es santo, o cuando escucho esa frase, Elohim Kadosh, pues yo entiendo tal cosa. O a lo mejor pues si ¿sabes qué? Pues no, yo cuando digo la frase o la escucho, honestamente no entiendo qué se refiere. Entonces, partiendo de cualquiera de esas dos premisas, vamos a ver este enunciado que viene de parte del Eterno, porque Él está diciendo, sean santos porque yo soy santo, Él hablando. Entonces, si viene de parte del Eterno, pues vamos a buscar otra perspectiva que nos ayude, ¿no? Y la otra perspectiva es que esta frase es una profecía. Sean santos como yo soy santo. Una profecía, a lo mejor usted dice, a ver, ¿cómo que una profecía? A lo mejor sí, es un precepto, a lo mejor es una orden, a lo mejor es una sugerencia, a lo mejor es pues si tú quieres, puedes ser santo porque yo soy santo. Entonces, ahí surge, ahí surge nuestra incomodidad de que, bueno, ¿a qué se refiere ese pasuk, ese verso? Y ahora, ¿cómo que es una profecía? Y pues sí, efectivamente, en esta porción, en esta parashat, tenemos nosotros los lineamientos para lograrlo. Estos lineamientos, estos criterios, este perfil para lograr a Kedoshim, ser santos, está en nosotros. Porque es una profecía directa, es una promesa directa del Eterno hacia nosotros, obviamente. Entonces, la pregunta que no requiere ni una lámina ni nada, la pregunta es, ¿y cómo la voy a interpretar? Si efectivamente sean santos como yo soy santo, es Vaikra 21:1 y es una profecía, ¿cómo la interpreto? Bueno, la manera en que yo la voy a interpretar, pues obviamente consiste en que yo pueda diferenciar, entender, discernir entre lo santo y lo común. Recuerde que la palabra profano significa común. O sea, algo que no está apartado, que no está separado. O sea, santo es kadosh, es apartado, separado, consagrado. Entonces, profano es algo común. No es algo precisamente negativo. Simple y sencillamente, actividades profanas son actividades que no están enfocadas a una actividad en específico. Entonces, la expresión que dijimos anteriormente, Elohim Kadosh, Dios es santo, no es una descripción del Eterno, porque esto tenemos que aclararlo desde ya. Hay porciones donde hablamos de esto, pero hay que aclararlo desde ahorita. O sea, no hay una forma de describir al Eterno. Por eso es el Ein Sof, por eso es el infinito. Así que cuando usamos la expresión que Elohim Kadosh, que Dios es santo, es porque estamos tratando nosotros de explicar su trascendencia. Dios es santo, Elohim es santo, implica su eternidad. No es porque el eterno sea algo sagrado, porque sea algo... No, porque ese concepto nos encierra, nos clasifica, nos define a cada uno de nosotros. En ningún momento, cuando usamos los atributos del Eterno, en ningún momento lo definen a Él, que ese es Hasbe Shalom, que llegáramos a pensar de esa manera. Hasbe Shalom, que significa que el Eterno no lo permita.
Entonces, en este Sefer Baikra, en este libro de Levíticos, se trata todo el tema de la Kedushá, todo el tema de la santidad. Entonces vamos a ir definiendo entre lo santo y lo profano. Vamos definiendo entre lo apartado, Kadosh, santo, o lo profano, lo común. Y miren, estas preguntas que voy a poner en la lámina, pues son los conceptos que ahorita les acabo de comentar, pero nada más para que quede evidencia. O sea que cuando nosotros decimos Kadosh, santo, ¿qué significa ser santo? Bueno, pues es que hay varios sinónimos, ya lo dijimos ahorita. Santo es algo sagrado, algo separado, algo apartado. Entonces, ¿estos atributos son propios de la deidad? No, no son propios de la deidad porque la deidad no se puede definir. Estos atributos son propios de nosotros para poder hacer una conexión, para poder marcar un lineamiento, un criterio. Entonces, es muy importante que veamos pues dónde vamos a aplicar este concepto de Kadosh, de santo, de sagrado, de separado, de apartado. Y bueno, tenemos tres elementos donde vamos a aplicar este concepto. Fíjese, el primer elemento es en el templo. Número uno, el templo. El templo, claro, el templo no existe después de que hubo el primer templo, el segundo templo. Desde el año 70 para acá, el templo no existe. Entonces ya la interpretación rabínica y la interpretación posterior, etcétera, etcétera, define que pues el templo está aquí en mi interior. Entonces yo soy el templo. Entonces, ¿dónde va a aplicar el concepto de santidad, de Kedushá, de santo, de sagrado, de separado, de apartado? Pues va a aplicar en mi persona porque yo soy el templo. Obviamente, en el Sanctum Sanctorum, el Kadosh HaKadoshim, que conocemos como el lugar santísimo. Obviamente, número 3, en la persona. En el caso del Kiddushin, en el que habíamos dicho antes, cuando se hace la santificación de la boda, los votos entre la pareja. Y bueno, es precisamente en este acto de la boda, cuando los novios, el novio y la novia, leen los votos, ahí podemos ver muy específicamente la separación, la consagración, ahí es donde aplica el término, separación, consagración, apartado de la mujer para el varón y del varón para la mujer, en el caso de la pareja. Entonces esto es Kedushá, esto es un ejemplo de santidad, separado, exclusivo, consagrado. Ese es el concepto, de eso se trata. Entonces, para que podamos seguir viendo entre lo santo y lo profano, entre lo apartado y lo común, hay tres elementos también que tenemos en cuanto a la santificación. Quizás usted recuerde dónde aparece este concepto de Kedushá, de santidad por primera vez. Si no lo recuerda, pues no se preocupe. Si tiene una idea pero no se acuerda bien, póngale pausa al video y trate de recordar, porque esa sería como la dinámica que queremos hacer, ¿no? Donde aparece el concepto de Kedushá, de santidad, por primera vez. Bueno, número 1, Kedushá Shman, la santificación del tiempo. Y obviamente hablamos del día de reposo, que es Shabbat, por ejemplo. Número 2, hablamos de Kedushá Makom, la santificación del lugar. Y número 3, hablamos de Kedushá Kohanim, la santificación del sacerdote.
Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Usted cree que cuál de los tres elementos aplica a nosotros en la actualidad, ahorita? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿O el 1 y el 3, el 2 no? ¿O el 3 no, pero el 2 y el 1 sí? ¿Qué combinación podemos hacer? Bueno, ahorita no podemos hacer la dinámica que hacemos en vivo, pero igual póngale pausa y discuta por ahí. A ver, ¿cómo santificamos el tiempo, no? Bueno, pues sí, santificar el tiempo sí nos aplica. ¿O cómo santificamos el lugar? Ah, pues ¿cuál lugar? Y santificar el sacerdote, santificación del sacerdote, pues no somos sacerdotes. O sea, no somos sacerdotes del orden de Aarón, de los descendientes de Aarón, obviamente que no. Ya a estas alturas del partido y de las descendencias ya está súper diluida la sangre, ¿no? Pero independientemente de eso, que probablemente usted sí sea descendiente de Aarón y pues tenga esa certeza, independientemente de eso, después de la destrucción del segundo templo y desde antes, ahorita que estamos en la Torá, en Baikra, viendo todos estos estudios, nos damos cuenta que el pueblo escogido es sacerdotes, nación santa, y nación santa, pueblo escogido, nación santa y real sacerdocio. Así de que, pues todos somos sacerdotes. Entonces, hombres o mujeres, ¿eh? Pero yo quiero hacer nada más un énfasis para que podamos, yo quiero que podamos ver todo el material aquí en este estudio de esta porción. Quiero hacer un énfasis en el 2, que es el Kedushá Makom, que consiste en la santificación del lugar. ¿Por qué? Porque Kedushá Makom, la santificación del lugar, tiene que ver conmigo, porque yo soy el templo, ya lo hemos dicho, ¿no? Rab Shaul lo dice muy claro en el conocido Brit Hadashah o Nuevo Testamento, en Romanos 12, 1, precisamente, que lo he dicho todo el tiempo, que cuando Rab Shaul está hablando Romanos 12, 1 y 2 y ese tema del culto, pues claro que es un midrash que está haciendo de estas porciones de la semana que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, súper importante que cada uno de nosotros tengamos nuestro propio espacio. Si está en nuestro cuerpo, pues claro, está en nuestro interior, ese es el makom, el espacio. Si es en la congregación, en la quejilá, en la sinagoga, donde usted es en un auditorio, donde usted se congrega, o sea, tiene que haber un espacio específico para la comunión con el Eterno. Entonces, no se trata de que a ver si yo encuentro o busco un lugar. O sea, esto del lugar es una exigencia para cada uno de nosotros, para que podamos tener esa comunión con el Eterno. Puede ser diaria la comunión, puede ser mañana, tarde, noche, puede ser X o Y a la hora que sea, pero si no hay makom, si no tiene un lugar específico, no va a darse esa conexión. Entonces, no es una posibilidad, se requiere el lugar, no es una sugerencia. Pues no, yo no tengo donde congregarme, sí tengo donde congregarme, pero pues no me congrego porque me congrego cuando puedo, porque la verdad, pues ni tiempo tengo. Entonces ahí, pues ahí hay que hacer una pausa muy profunda y entonces buscar tu espacio, buscar la pertenencia a un espacio donde tengas la comunión con el Eterno. Y obviamente seguimos adelante con los dos conceptos de lo que es la Kedushá, la santidad. Y le digo dos conceptos porque hay dos palabras que hemos estado estudiando, que hemos estado
aprendiendo a través de las semanas, a través de los años. Y en esta lámina no podemos verlo claramente, pero le voy a decir con el indicador, le voy a decir las letras que serían las letras como el shores, como la raíz de la palabra santidad, Kedushá. Que sería una Kaf, sería una Dalet y sería una Shin. Estas tres letras las vamos a encontrar en otra palabra que en hebreo se escribe exactamente igual, pero que en español vamos a ver una diferencia en la aplicación de las vocales. Una sola vocal nos va a dar la diferencia. Y miren, es la palabra Kedushá. Entonces, bueno, pues usted puede decir, ok, pues Kedushá y Kedushá, pues es la misma cosa. Pues no, no es la misma cosa, al contrario. Es un concepto, el uno del otro, es un concepto de 180 grados de diferencia. Kedushá significa separar, apartar, consagrar, para un propósito de culto, para un propósito espiritual, para un propósito de conexión con el Eterno. Pero Kedushá es también apartar, separar, pero con un propósito de prostitución. Entonces, en los tiempos bíblicos, o sea, bíblicos no nuestros, sino bíblicos de hace más de 2000 años, entonces, se utilizaba el concepto Kedushá para referirse a una mujer, que puede ser un hombre, pero una mujer que ejercía la prostitución. Entonces, fíjese que este asunto de la dualidad es muy importante, ¿no? Estamos en el mundo dual y tanto aplica la palabra para una cosa espiritual, etcétera, como para una cosa común, ¿verdad? Entonces, si Kadosh significa apartado o separado, entonces esto quiere decir que lo que se aparta y lo que se separa, pues tiene un propósito específico, obvio. De todas maneras, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos expresar este punto apartado para el servicio del Eterno, por ejemplo? Pues hay tres elementos que nos ayudan a entenderlo. Hemos visto el concepto de Tzimtzum en otros estudios, pero este concepto de Tzimtzum se puede traducir como contracción. Una contracción genera un vacío y ese vacío genera un espacio. Ese vacío también se puede considerar como el Mishkan. Ese vacío es ese Makom, ese lugar. Y entonces el tema de la Kedushá, el tema de la santidad, que se trata en este Sefer Vaikra, en este libro de Levítico, como se dice en español, pues lo vamos a encontrar en los 5 Sefirim, ¿no? En los 5 libros, pero en particular en este de Vaikra. Entonces, todo el tema de Kedushá, de santidad, está aquí en Vaikra. Todo lo que tiene que ver con el Mishkan, todo lo que tiene que ver con el Mikdash, con el templo y con ese pasuk, ese verso de la Torá, que fíjese, es una frase que también hay muchos midrashim en el conocido Nuevo Testamento sobre este concepto que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, esta es la clave de donde va a surgir todo lo que tenemos que hacer para avanzar en el tema de la Kedushá. Entonces, así como tenemos los 5 libros de la Torá, Bereshit, Génesis,
Shemot, nombres, o que se tradujo como Éxodo, Vaikra, que es Levíticos, que estamos viendo ahorita, el Sefer que sigue, Bat Midbar, traducido como números, y Devarim, traducido como Deuteronomio, pues tiene cada uno su temática, ¿no? En el caso de Vaikra, se conoce en el judaísmo como Torat Kohanim. Torat Kohanim se puede traducir como la ley de los sacerdotes, instrucciones de los sacerdotes. Se puede traducir como Abodat Kohanim, que también en español sería el trabajo, el quehacer de los sacerdotes. Entonces, desafortunadamente, el nombre del Sefer en español, pues no tiene nada que ver con el contenido en hebreo, por lo que les acabo de decir. Instrucción de los sacerdotes, trabajo o quehacer de los sacerdotes, o sea, no tiene nada que ver con los levitas, ¿no? Por ejemplo. Así que el enfoque de Vaikra es en los Kohanim, en los sacerdotes. Pues puede ser, precisamente por eso, de otra forma, en los judíos no van a decir nada más Vaikra y llamó. Vaikra que se traduce como y llamó, que eso es lo que viene ahí en Levítico 1:1. Vaikra. Entonces, no se va, sí se va a encontrar con Vaikra, pero puede encontrarse referencias al libro como Torat Kohanim o referencias al libro como Abodat Kohanim, no precisamente como Vaikra. Entonces, vamos a continuar, pues. ¿Qué tiene que ver la Kedushá, qué tiene que ver la santidad con la esfera de aquí, de Geburah? ¿Qué tiene que ver Kedushá, la santidad, que tiene que ver con Geburah? O sea, ¿cuál es la conexión? La conexión es muy sencilla, porque si nosotros estamos practicando Kedushá, si nosotros estamos buscando apartarnos de las actividades comunes, profanas, de las actividades que no tienen un valor agregado espiritualmente, por ejemplo, o actividades diarias que hacemos, pero que no nos dan una conexión con el Eterno, porque pues usted tiene trabajo, en el trabajo no se puede estar conectando, por ejemplo. Si usted está en la escuela, es alumno, tampoco. Si es maestro, tampoco. O sea, las actividades diarias, esas actividades profanas, las actividades diarias son actividades profanas. ¿Por qué? Pues porque tenemos que realizarlas enfocados en la actividad que estamos haciendo. Si usted es mecánico, no puede estar arreglando el carro y busca un momento de conexión espiritual, ¿no? O si es maestro o si es alumno, tampoco. Entonces, tenemos que entender que las actividades comunes del día, obviamente que son necesarias y son básicas para poder desarrollarnos y vivir y movernos y ser, es exactamente la diferencia entre Kedushá, que es una actividad de apartarnos, de consagrarnos, y pues obviamente una actividad común. Por eso es preciso que tengamos límites. Habiendo límites, vamos a poder encontrar diversidad, vida, tikkun o rectificación. Pero si estamos sin límites, vamos a encontrar todo lo contrario a vida, diversidad y tikkun. Vamos a encontrar muerte, Hasbe Shalom. Vamos a encontrar entropía, que es como caos, desorden. Por eso es importante los límites. Y los límites están en la esfera de Geburah, obviamente. Entonces, si no hay límites, dijimos, pues va a haber lo contrario de la vida. Si no hay límites, pues va a haber lo contrario de la bendición. Si no hay límites, pues va a haber lo contrario de positivo.
Y así, cualquiera otro ejemplo que usted tenga con respecto a la dualidad. Y por ahí mencionamos el concepto de entropía. Entonces, pues podemos desarrollar el concepto. Se les dejé esta lámina con la definición de entropía desde el enfoque de la teoría de la información, porque la entropía no es un concepto espiritual, que obviamente se aplica en la cábala, se aplica en la mística hebrea y se aplica en todos lados, pero no es un concepto que se usa en esta área. Entonces sí, sobre todo la entropía va con el enfoque de un desorden, un caos, decíamos, un ruido. Cuando a veces cuando decimos, ay, no, espérame, es que esto que están diciendo me hace mucho ruido. Pues no nos referimos a un ruido externo, ¿no? Si usamos el concepto de que me hace mucho ruido, hay desorden para poder decir, a ver, está confuso aquí el asunto, no se entiende, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de este concepto, de que es la entropía. Muy bien. Seguimos y pronto vamos a cerrar este concepto de la Kedusha para ir avanzando, pero en este pasuk, en este verso que tenemos aquí, que dice, no profanarás mi nombre sagrado y seré santificado en medio del pueblo de Israel, porque Ani Adonai Eloheja. O sea, vuelve a dar la misma razón, vuelve a dar el mismo principio. O sea, sean santos, aquí yo, Ani Adonai Eloheja, sean santos porque así como yo soy santo. Y luego firma, Ani Adonai Eloheja, yo soy el Señor, su Dios. Ahí nomás. Entonces, pues ahora sí como que no hay opción de que lo hago o no lo hago, ¿no? Y fíjese por otro lado, en este pasuk, en este verso, tenemos dos misbot, tenemos dos preceptos. Uno, negativo. ¿Cuál es el negativo? No hacer las cosas. Entonces, el negativo es, no profanarás mi nombre. O sea, no profanarás mi nombre no es como la que profanar las tumbas de las momias de Guanajuato, no, ¿verdad? O sea, no profanarás mi nombre es, no aplicarás mi nombre como algo común. O sea, no vas a usar mi nombre como algo común. Ese es el problema con la gente que todo el tiempo, todo el día, es que Dios y 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 Dios para todos lados. Y entonces se hace una interpretación común del nombre. Y eso no es correcto. Entonces, no profanarás mi nombre. Y luego, seré santificado. Este es mis bases, el precepto positivo. Entonces, uno negativo, uno positivo, tenemos un balance. Y cada uno de nosotros somos los responsables de santificar su nombre. Entonces, el Eterno dice ahí, seré santificado en medio del pueblo. Seré santificado en medio del pueblo. ¿Por qué Ani Adonai Eloheja? Porque yo soy el Señor, tu Dios. Entonces aquí es la clave para que podamos entender y ejercer este principio de Kedushá, de santidad. Bien, vamos a ver. Fíjese lo que dice el texto. Entendemos que de acuerdo con nuestro comportamiento, proyectamos o no la presencia del Eterno en nuestra realidad. Entonces, otra vez, necesitamos enfocarnos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, es cierto que no voy a estar haciendo Kedushá, santidad, en mi trabajo. Si mi trabajo es operativo, si mi trabajo es administrativo, si mi trabajo es cualquier trabajo que desempeñe, tengo mi negocio, mi emprendimiento, etcétera, o sea, yo no voy a estar aplicando esos principios de Kedushá en cada cosa que hago en el día. Pero puedo entender
que de acuerdo con mi comportamiento, entonces yo mismo voy a verme a mí mismo y a los demás si estoy proyectando o no la presencia del Eterno en lo que yo estoy haciendo, en la forma que yo me estoy moviendo, en mi realidad, en el Malhut, en el mundo de la acción, en la Masía. Y bueno, pues entonces como que ya vamos avanzando un poquito más, ¿no? ¿Qué quiere decir Kiddush Hashem? ¿Qué significa Kiddush Hashem? Significa santificar su nombre. Ahora, santificar su nombre, Kiddush Hashem, es un precepto, es un mandamiento. Y bueno, pues si es un mandamiento, pues ¿cómo lo voy a cumplir? O sea, ¿cuáles son las condiciones donde esto podría aplicar? Pues obviamente, Kiddush Hashem, santificar su nombre, es mi misión de vida. O sea, es lo que yo vine a hacer en mi vida. Es mi propósito propio, mío, tuyo y nuestro. Y como vemos en liderazgo, ¿no? Liderazgo administrativo, la misión es la razón de ser. Entonces, Kiddush Hashem, santificar su nombre, pues es ni más ni menos mi razón de ser. Es porque estoy aquí, ahora. ¿Verdad, Hashem? Que así lo quiera el Eterno. Y bueno, entonces, la palabra Emor, que es el título de esta porción, tiene que ver con lo que debo decir, tendrá que ver con lo que no debo decir. ¿Qué es más importante? Miren, ¿qué es más importante? ¿Lo que hago? Bueno, malo, positivo, negativo, etcétera, etcétera, vida, muerte, bendición, maldición, etcétera, etcétera. O sea, ¿es más importante eso que hago o es más importante cómo lo hago? Entonces esa es la pregunta. La palabra emor significa hablar, decir. Y este capítulo de esta semana trata acerca de las cosas que debemos y no debemos decir. Cómo realizamos una acción, es más importante que la acción per se. Y usualmente mi boca está involucrada en este proceso. Entonces, siempre tiene que ver con lo que hago o lo que digo. Obviamente lo que digo, lo que hago tiene que ver con lo que hablo, con lo que expreso. Eso es parte del proceso. Cuando conectamos con esta lectura, por ejemplo, no nada más de esta lámina, sino de toda la porción que estamos leyendo, podemos usar el poder de Emor. Fíjense, Emor, hablar, tiene un poder. Podemos usar este poder para que nos ayude a decir la verdad. O sea, el poder de la palabra, pero el poder de esta porción, de esta Parashat Emor, podemos utilizar este poder para que nos ayude a decir la verdad. Rav Amber comenta sobre este tema lo siguiente, miren, se lo voy a leer como es el comentario de Rav Amber. La lectura del capítulo de Emor usualmente se lee alrededor de la mitad del Omer, a veces antes o después, pero a la mitad. Esta semana, este año en la cuenta del Omer, lo estamos leyendo unos días después de la mitad, ¿no? Entonces, no obstante, en esta época podemos trabajar para ganarnos la abundancia de luz, la luz de la inmortalidad, la luz que está disponible, va a estar disponible durante la noche de Shavuot, que va a ser noche 49 de la cuenta del Omer, día 50, Shavuot. Nos estamos preparando precisamente para ese momento. ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno,
Durante el período de Sefirat HaOmer, de la cuenta del Homer, Hashem, el Eterno, en su infinita sabiduría y misericordia, nos proporciona un impulso adicional a través de esta porción de Emor, para que podamos ganarnos la luz en caso de que no hayamos capturado su totalidad de la luz o hayamos hecho cortocircuito con algo de esta energía, la cual debería habernos alcanzado hasta el momento de Rosh Hashanah, pero bueno, pues esto ya es parte del proceso, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Vamos en el día 28 en la cuenta del Homer, ya pasamos la mitad. Tenemos todavía hasta el día 49. Y probablemente ahorita diga usted, bueno, pues yo empecé muy bien, pero pues una semana y ya no pude la segunda, etcétera, etcétera. No, pues yo no pude la primera semana, pero hice 2, 3 días de la segunda, tercera, cuarta, y así vamos a ir, cada quien, de acuerdo a la experiencia que estemos llevando hasta este momento. Entonces, les dije en la congregación, les estaba diciendo, ok, a ver, a partir de hoy vamos a contar la cuenta otra vez, hoy, antes de dormir. Entonces, vea qué día es. Y bueno, cheque cuántos días falló hasta ahorita. Pero olvídese de las fallas que tuvo esos días y hágase un compromiso, que yo sé que eso es lo más complicado. Ya nomás se trata de compromiso y está como en las relaciones ahora de los jóvenes, que son libres, que no sé qué, cada quien vive en su casa, nada más conviven ahí de vez en cuando, pero compromiso no. Aquí nadie tiene compromiso. Si ella o él deciden mañana o pasado tener otra relación, bla, 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 es como si nada. Pues no, esto no es así. Esto sí requiere un compromiso. Entonces, aprovechemos esta noche para que renueve su compromiso con el Eterno y le diga, ¿sabes qué? A partir de esta semana, a partir de este día, a partir de este momento, voy a trabajar con la cuenta del Homer y voy a llegar, así como pueda llegar, hasta la noche 49 y por lo tanto al día 50 para Shavuot, para Pentecostés. Pues muy bien, regresamos a este concepto a esta lámina de la muerte clínica. Tuvimos una situación ahí de logística, pero ya estamos aquí de nuevo. Entonces, les decía que algunos estamos relacionados con el concepto de muerte clínica. Veíamos ya el ejemplo de algún paciente, familiar, amigo, etcétera, que haya tenido esta experiencia que bajo el efecto de la anestesia pierde el pulso y de repente, ¡pum!, ya no es parte del mundo de los vivos y luego en un de repente regresa con nosotros. Entonces, fíjese, esto es, este concepto de la muerte clínica es un concepto que se ha desarrollado entre los últimos 2000 años. O sea, del año 0 para acá, de la era común, se ha tomado 2000 años entender este concepto de la muerte clínica. No nada más entender el concepto, sino poderlo respaldar. Pero este concepto de muerte clínica existe en la mística judía, en la Cábala, desde hace más de 2000 años. Para que nos demos una idea nada más. En nuestros días, los científicos, los médicos, los estudiosos, todos los eruditos que se enfocan en estas áreas, han registrado experiencias, les decía, de personas que sí pasaron por una muerte clínica, que sí hay evidencias, que sí está comprobado que tuvieron esa experiencia. Cuando una de esas personas regresa a la vida después de haber muerto, y algunos hemos tenido experiencias similares,
pues puede narrar, puede relatar lo que le sucedió, cómo le sucedió. Muchas cosas que pasaron en ese proceso, en ese espacio de tiempo, en ese vacío, ¿no? En ese hilul, mientras parecía estar muerto. Entonces, puede haber escuchado a los médicos que hablaban, si estaba con familiares de los familiares, etcétera, ¿no? La persona no estaba consciente de ese momento preciso, pero después que ya pasó la experiencia, puede narrar lo que sucedió. Entonces, por muy extraordinario que pueda usted escuchar lo que le voy a comentar, el Zohar dice lo siguiente, o sea, el Zohar tiene un apartado, que es, acá lo puede encontrar usted en el número 3, que se pronuncia Mati Velo Mati, Mati Velo Mati, que se traduce como la muerte por un momento, y la restauración inmediata de la vida, eso sería la expresión, la traducción de la expresión. Esto nos proporciona información acerca de la inmortalidad, o sea, esa experiencia que la gente ha tenido, los que han pasado por este proceso, no es solamente un wow que pasó, no, esto es como una probadita de la inmortalidad, y que sí, la inmortalidad es real, no es algo que se le ocurrió a alguien, ¿no? A Highlander, que era el inmortal, ¿no? Una vez que hablamos de la inmortalidad, entonces podemos hablar de la restauración. ¿Restauración de qué? Restauración de la mortalidad y la inmortalidad en una sola vez. Y hay un ejemplo aquí, un ejemplo muy sencillo que tenemos en las porciones, en las parashot, la muerte de Pinjas. Entonces, cuando vemos la parashá de Pinjas, ahí vamos a ver un fenómeno muy sorprendente, cómo Pinjas murió pero renació inmediatamente. Entonces, si usted no ha visto este tema, pues lo invitamos a que nos acompañe en las porciones y ahí podrá encontrarlo. Estos conceptos difíciles de entender, incluso la muerte clínica, pues claro que es difícil de entender. Sin embargo, aquí el punto que veríamos sacar en el número 4, ¿qué pasa después de sepultar a alguien? Esto es cuando el cuerpo de la persona ya está bajo tierra. Tenemos un sentimiento, todos, la mayoría, de decir que esa persona ya se fue, o sea, ya después de todo el proceso, pues todo el proceso desagradable, de los trámites, de esto para la familia, y luego la velación, y luego etcétera, según las costumbres de cada lugar, llega al fin el momento que se va a sepultar, ya quedó ahí bajo la tierra, ya se fue todo el mundo, y la expresión es, bueno, pues ya se fue, ya no está aquí con nosotros. Y pues desafortunadamente le quiero decir lo contrario, la persona no se ha ido, de ninguna manera se ha ido. Entonces, esto claro que tenemos que verlo con mayor profundidad, ¿no? Así es de que el último punto que quiero compartirles sobre la fuerza de la muerte, la fuerza de la muerte es muy compleja, este concepto, muy complejo, perdón. La fuerza de la muerte, ¿por qué? Porque este concepto tiene que ver con tomar todas las actividades de la vida y luego determinar cuándo va a ocurrir el deceso. Entonces, no estamos hablando acerca de que, por un ataque al corazón y la persona se puso así, tal, y mientras puede respirar tiene opción de salvarse. No, o sea, no estamos hablando de ese punto. De hecho, no estamos hablando de ningún evento de la salud física, le dije, como un ataque al corazón, un stroke, un lo que sea, o cualquier otro padecimiento, ¿verdad? No, pues es que murió porque padecía de una enfermedad crónica, no estamos hablando nada de eso. Hablamos acerca de una entidad que eclipsa por completo todos los padecimientos. Una vez que esta entidad, que conocemos como la muerte, haya sido eliminada, no va a haber ataques en el corazón, no va a haber cáncer, no va a haber
ninguna otra razón para ir al hospital. Y por si usted no lo sabía, si usted no ha puesto atención en el enfoque del Zohar, que cada semana, que cada estudio, que cada día que nos ponemos a meditar en esto, compartimos chispas del Zohar, pues entonces yo lo invito a que, ahora sí que sería como una, ¿cómo se llama? Como un anuncio, lo invito a que nos acompañe para que esas chispas del Zohar que estamos compartiendo, pues le vayan dando una pista, una línea de seguimiento en el quehacer de cada día. Muy bien. Entonces, pues agradecemos al Eterno por este tiempo y estamos en contacto. La próxima entrega ya va a ser para Erev Shabbat. Entonces, bendiciones para todos y shalom.